Vamos entonces con la siguiente organización, Corporación Mundo Rural PRO y la Escuela Sindical Juan Pablo Jiménez. Entiendo que están por Zoom. Sí, acá. Hola, bienvenidos. Hola, Bienvenidos a la Corporación Mundo Rural PRO y la Escuela Sindical Juan Pablo Jiménez. Les comento que tienen 10 minutos para presentarse. Al minuto número 9 yo les voy a avisar de la forma más cortés posible que les queda un solo minuto para poder cerrar la presentación y luego pasaremos a las preguntas de los convencionales. Bienvenidos y adelante. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Nicolás Arraño, soy historiador. Yo representaré en esta ocasión a la Corporación Mundo Rural PRO, ¿no? Que es una corporación sin fines de lucro, nacida en octubre de 2019, que está orientada a apoyar todo tipo de acción de fomento a la agricultura familiar campesina en el marco de un desarrollo sostenible. Y por otro lado está Pedro Saavedra, ¿no? Estudiante de Derecho de la Escuela Sindical Juan Pablo Jiménez, que es una instancia que nació el año 2014 en la Universidad de Talca, como una forma de canalizar el interés de un grupo de estudiantes de Derecho de esa universidad por aportar al mundo del trabajo en la región y el país, ¿ya? Vamos a exponer a esta comisión los argumentos de tipo histórico y jurídico que permiten dar cuenta de las vulneraciones de los derechos humanos del campesinado, derechos humanos entendidos en todas sus dimensiones, no solo políticos y civiles, sino también económicos, sociales, culturales y ambientales, y a la vez que reconocer al campesinado como un grupo históricamente discriminado, ¿no? Al cual le corresponden medidas de reparación que requieren ser consagradas en el actual proceso constituyente, las que además son coherentes con el rol que está llamado a cumplir este sector en el contexto actual de crisis ecológica, ¿no? La reforma agraria que se impulsó en el país entre los años 1964 y 1963, sin duda que significó el proceso de mayores transformaciones que haya acontecido en la historia del campo chileno, ¿ya? Cerca de 10 millones de hectáreas del improductivo latifundio se expropiaron y fueron distribuidas entre más de 70.000 familias campesinas, que fueron integradas al desarrollo nacional mediante la responsabilidad establecida por parte del Estado de garantizarles una serie de derechos como acceso a la tierra, acceso a asistencia técnica, al crédito agrícola, comercialización, derecho a asociación sindical de los trabajadores agrícolas y derechos sociales de educación, salud y vivienda, con cuerpos legales e instituciones que acompañaron el proceso, como la propia ley de 16.040 de reforma agraria, la ley 16.625 de sindicalización campesina, e instituciones como la Corporación de Reforma Agraria, INDAP, SAC, en fin, ¿no? Sin embargo, con el golpe de Estado de septiembre de 1973, el proceso se frena inmediata y violentamente. Se van a paralizar las actividades de las instituciones, van a cesar las expropiaciones y se va a intervenir militarmente el campo reformado, dando paso a una contrarreforma agraria sangrienta, ¿ya? El primer periodo de esta contrarreforma agraria estuvo caracterizado por una represión revanchista, donde los latifundistas de la mano con las Fuerzas Armadas van a ensañarse con el campesinado que se había organizado, que se había sindicalizado, que había corrido cerco, y se van a enseñar también con los funcionarios que acompañaron el proceso, ¿ya? Todos quienes fueron víctimas de la desaparición, la ejecución, la prisión política, el desplazamiento forzoso y también el exilio, ¿ya? De hecho, tan solo entre septiembre y diciembre de 1973 se cuentan más de 300 campesinos entre las víctimas fatales de la dictadura, de los cuales no contamos siquiera con fotos, en gran parte de los casos, ¿ya? Sin embargo, yo haría el llamado, de todas maneras, a no perder la humanidad cuando hablamos de cifras en esta materia, porque si hablamos de 500 desaparecidos, 500 ejecutados, estamos hablando de una estadística, ¿no? Pero hay que considerar que un solo desaparecido, un solo ejecutado, es una tragedia, ¿ya? Tragedias y dolores que por supuesto no caben en 10 minutos de exposición. Por hecho, como los mencionados, es que incluso el informe RETIC va a reconocer al sector campesino como el más afectado por las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en dictadura. Lo que no obstante, y como vamos a ver a continuación, no va a ser correspondido en materia de reparación por parte del Estado, ¿ya? El terrorismo de Estado vino aparejado de un proceso drástico de descampesinización, ¿ya? Porque las tierras reformadas fueron devueltas a los latifundistas, fueron rematadas públicamente y fueron traspasadas a Fuerzas Armadas. Y solo un tercio de estas tierras fue parcelado y entregado al campesinado, pero en condiciones de franco desamparo que le van a impedir al campesinado sostener las propiedades en el corto y mediano plazo, ¿no? La dictadura estableció un sistema de puntos para la adquisición de las tierras que marginó a los campesinos, para lo que se recurrió a redes de informantes anónimos, ¿no? Para desestimar que quienes participaron activamente en el proceso de reforma agraria no se convirtieran en asignatarios, lo que se expresó en que más de 5.000 dirigentes campesinos quedaran sin tierra, ¿no? A los que se le aplicó el decreto ley 708 de la dictadura. En el caso de quienes retuvieron sus tierras, se vieron imposibilitados de subsistir de la economía campesina al quedar desprovistos de todo apoyo técnico y financiero de las instituciones, que fueron reducidas al mínimo, ¿no? Se advirtieron bajas importantes presupuestarias en IDAC,
en el SAC, en CORA, y la CORA incluso va a ser eliminada por decreto ley en 1978. Así también se va a abrir un mercado de tierras, ¿ya? Porque la voluntad del régimen por desproteger la propiedad reformada se va a derogar en 1980 el estatuto que impedía su enajenación en un plazo menor a 15 años, ¿ya? Y lo que se tradujo en que a fines de los 80 más del 50% de estas tierras ya habían sido vendidas, ¿no? Por otro lado, también debemos recordar que la organización sindical fue absolutamente desarticulada por la represión y el plan laboral impuesto el 79 va a castigar a los trabajadores de todos los sectores, pero particularmente a la sindicalización campesina, ya que nunca va a recuperar los 300.000 sindicalizados al momento del golpe de Estado. Hoy día tenemos 65.000 en el sector aproximadamente. Ahora, si bien son medidas impuestas en dictadura, no hay que decir que este estado de desamparo y deterioro del sector se mantiene hasta el día de hoy, ¿ya? Con obstáculos para la organización sindical y un aparataje institucional que permite a los empleadores del agro actuar con bastante impunidad respecto a los abusos laborales en que incurren de forma sistemática. Ya este mercado de trabajo y este mercado de tierra abierto a sangre y fuego, ya se le va a sumar también el mercado de aguas abierto con el Código de Aguas de 1981, ¿no? Donde se va a consignar el recurso como un bien que el Estado puede entregar de manera gratuita y perpetua a privados, quienes luego compran y venden tales derechos a conveniencia. Lo relatado dio pie a la imposición de un modelo agroexportador que es perpetuado hasta hoy, que ha marginado sistemáticamente a los campesinos y campesinas y donde capitales extractivistas disponen de fuerza de trabajo a bajo costo y de recursos muchas veces regalados por el Estado, mientras las instituciones se muestran permisivas en materia de regulación ambiental y laboral. A pesar de lo sufrido, el sector no fue considerado la justicia transicional y solo se han implementado medidas de reparación insuficientes, ¿no? En cuanto no se han restituido el derecho a la tierra, a agua, asociación y apoyo institucional, siendo las únicas medidas de reparación existentes el acceso al price y una miserable pensión de exonerado, ¿ya? Y aunque en 2001 y 2003 se elaboraron por orden del Ministerio de Agricultura 2 informes con el objetivo de formular políticas de reparación campesina, en los que incluso participó el profesor Celedón, estos informes fueron descartados y ocultados, ¿ya? Y lejos de avanzar hacia una reparación integral del campesinado, se ha mantenido una política proempresarial en el marco de consagrar al país como potencia agroalimentaria y forestal, que ha traído graves consecuencias sociales, económicas, culturales y ambientales para el mundo rural. Porque si bien hay capitales agroexportadores forestales en Chile que operan en el mundo rural, que han alcanzado un gran éxito económico en las últimas décadas, que incluso controlan algunos mercados de ciertos productos a nivel mundial, este éxito se apoya en las ventajas comparativas que implica devastar los territorios y explotar fuerza de trabajo precaria en un país con una blanda normativa ambiental y laboral. Un éxito que además esconde, por otro lado, ser el sector en que se encuentran los trabajos más precarios del país y los mayores índices de pobreza. Y este éxito agroexportador tampoco se condice con los conflictos que hoy se evidencian en el medio rural, ¿ya? Donde vemos hoy pueblos convertidos en zonas de sacrificio y situaciones que han sido bien constatadas con tantos relatos que han hecho en esta comisión y que dan cuenta de que estos conflictos, cuyo origen se remonta precisamente a este proceso de descampesinización, ¿ya? Este atentado contra los derechos ambientales y de la naturaleza forma también parte de las violaciones a los derechos humanos del campesinado, lo que ha repercutido gravemente en su desarrollo económico, político, social y cultural. Y ahora le doy el pase a mi compañero Pedro Saavedra de la Escuela Sindical. Muchas gracias. Bueno, por esta situación de vulneración y restricción de derechos humanos expuesta anteriormente, resulta fundamental reconocer en nuestra nueva Constitución al campesinado como un grupo históricamente discriminado, que no ha sido reparado en cuanto a derecho de tierra, agua, asociación, ni tampoco ha recibido un apoyo institucional en pos de esto, contraviniendo el principio de progresividad y no regresividad del derecho respecto a los avances anteriores en dicha materia, y también se hace necesario consagrar la responsabilidad del Estado por contar con instituciones y políticas públicas orientadas a la reparación de esta deuda histórica. Lo anterior cobra aún mayor relevancia si es que consideramos el contexto global por la crisis ecológica. Por ende, llamamos a reconocer constitucionalmente, respondiendo a lo planteado por los múltiples organismos e instrumentos de derecho internacional, el rol primordial que cumple la agricultura familiar y campesina y el tránsito hacia un desarrollo rural integrado, sostenible y equitativo, resultando fundamental para reducir la pobreza rural, erradicar el hambre y gestionar los recursos naturales de manera sostenible. En esta línea, es muy importante recordar que el Estado chileno adquirió el compromiso de implementar los objetivos y metas de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que fue aprobada en la Asamblea General de la ONU del 25 de septiembre de 2015, para cuyo efecto el Estado chileno creó el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030, mediante un decreto supremo número 49 de abril del año 2016 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que recién el año 2019 fue dotado de orgánico.
Estos objetivos de desarrollo sostenible consisten en una serie de objetivos enfocados en la erradicación de la pobreza, protección del planeta, producción y desarrollo sostenible, igualdad de género, entre otros puntos. Parte importante de esta implementación y consecución de objetivos va de la mano con la adopción de mecanismos de protección y tutela estatal a estos grupos prioritarios y vulnerables, a través de un marco constitucional que permita garantizar la soberanía alimentaria del país y la seguridad alimentaria también, así como también el derecho a la alimentación. Esto también amparado en la Declaración de Derechos Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales de las Naciones Unidas. Además de esto, y junto con lo ya solicitado, pedimos a esta comisión que se haga un tratamiento particular de los asuntos del campesinado y la agricultura familiar campesina en esta disposición constitucional, como cuestión indispensable en la construcción de una constitución basada en un enfoque de derechos humanos, para de esta forma ser pioneros en reconocer el rol del campesinado en la soberanía alimentaria, garantizar su participación en la creación de políticas públicas relacionadas a la materia y al mismo tiempo la creación de mecanismos de tutela efectivos por parte del Estado en pos de resguardar a este sector históricamente discriminado. Además de agregar que existe un montón de instrumentos internacionales en derecho y declaraciones que nos permiten acercarnos a conseguir estos objetivos, y que también es necesario que la Constitución establezca un rango claro de estos, a diferencia de lo que ocurre actualmente en nuestra Constitución. Muchas gracias. Le damos un aplauso entonces a la Corporación Mundo Rural PRO y Escuela Sindical Juan Pablo Jiménez. Pasamos entonces a las preguntas de los convencionales presentes. Ivana, adelante. Muchas gracias por su exposición. Qué bueno que alcanzaron a conectarse. Sé que fueron unas condiciones un poco difíciles, pero era realmente importante que vinieran también a presentar la realidad de las campesinas y de los campesinos como grupo históricamente vulnerado, que es importante relevarlos, que es importante considerarlos en esta nueva Constitución. Y empezar también a garantizar procesos de reparación y también de dignificación del mundo rural, de las ruralidades en nuestro país. Lo digo también a propósito de todo el movimiento de los campesinos y campesinas por la soberanía alimentaria, del movimiento relacionado con la acción climática a través de la agricultura familiar campesina para poder contrarrestar los efectos del sistema de alimentación a través de los monocultivos, a través de la agroexportación. Creo que van a ser temáticas también fundamentales que vamos a tratar en esta nueva Constitución. Me gusta también que hayan hablado sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Pero hay algo que me llama la atención de esos objetivos. Ellos declaran que para poder contrarrestar los efectos del cambio climático es necesario que las ciudades se adapten y empiecen a gestionar políticas más sostenibles para poder vivir en las ciudades. Sin embargo, esos ODS no consideran, por ejemplo, la necesidad de desconcentrar las ciudades a través de sugerencias a los estados para que comiencen a implementar políticas de reforma agraria y que la gente también comience a irse de las ciudades, porque entendemos también que la crisis climática deviene del modelo económico capitalista y que se alimenta a través de el consumismo en las ciudades. Las ciudades son las que finalmente aportan a esta crisis climática. Es un aporte relevante el que hacen las ciudades, no así el campo. Solo eso era un comentario que me ha llamado bastante la atención. Ustedes igual lo abordaron desde una perspectiva positiva, pero yo también me cuestiono que no se haya incorporado en esos ODS la desconcentración de las ciudades a través de políticas de reforma agraria. Gracias, Ivana. ¿Algún otro comentario o pregunta? No, bueno, yo les quiero agradecer también la presentación y en parte también como comentario y también aprovechando que mencionaron la Agenda 2030, ¿cierto? Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo creo que también dentro de las convenciones marco de Naciones Unidas que nacen, ¿cierto? La Convención de Río,
existe mucho trabajo en temas de captura de carbono a través de, efectivamente, el campesinado y la agroecología, ¿cierto? Hoy en día los suelos industrializados se han transformado en emisores de gases de efecto invernadero. Sin embargo, hay un gran potencial a nivel internacional de capturar ahora nuevamente gases de efecto invernadero, creando suelos que ahora vuelvan a ser ecosistemas y ya no sean simplemente la reducción a lo que la agricultura industrial los transformó. Así que creo que también es una dimensión súper importante y les agradezco que traigan esto también a la conversación, porque el campesinado no solo es una cultura, no solo es un territorio, ¿cierto? No solo es una población, sino que también puede ser una herramienta muy útil para combatir crisis tan grandes como la crisis climática de los ecosistemas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Los despedimos con otro aplauso. Muchas gracias. Pasamos entonces a la siguiente organización, expositor más bien, José Quidel Lincoleo. Súper, está vía Zoom. Bienvenido, José. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Nos escuchas? Sí, muy bien, fuerte y claro. ¿Y ustedes? Sí, te escuchamos, genial. Te comento que... Bien, gracias, muy amable. Son 10 minutos, tendrás 10 minutos para tu presentación. Al minuto número 9 yo te voy a avisar que te queda 1 minuto para que puedas ir cerrando y posteriormente pasaríamos a preguntas de los convencionales. Bienvenido y adelante. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. No sé si se logra ver la presentación. La estamos viendo, sí. Gracias. Bueno, quiero partir agradeciendo esta posibilidad, la invitación que me hiciera el Peñi Adolfo Millabur. Y en este tema de la concepción mapuche, ¿verdad?, del tema de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Quiero partir con la concepción de Monguén, quiero partir con ese concepto para poder, desde la perspectiva nuestra, de cómo pensamos nosotros el tema de la vida. Para la sociedad mapuche la vida es múltiple y nosotros, las personas, somos uno más dentro de una polifonía de vida. Vida que van desde los cuyín, que son los animales, uñum, aves, co, agua, líquido, currá, piedra, ¿verdad? Curruf, viento, che, persona, nehuen, fuerzas espirituales, ixique, insectos, namquenos, reptiles, huincul, cerro, leufud, río, en fin, toda manifestación de vida en este espacio denominado Huayontumap, planeta. Es parte importante de la vida. José, además, todas estas vidas están José, dotadas... disculpa, de si te puedo interrumpir. ¿Sí? ¿Puedes ¿Sí? poner la presentación en pantalla completa, por favor? Para quienes nos están viendo en la transmisión, la puedan leer también. Sí, tengo un problema que tengo dos de pantalla. A ver, espera un segundito. Sí, claro, voy a tener el tiempo. Si puedes poner abajo a la derecha, ahí debería poder ponerse en modo completo. Ahí está, muchas gracias. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Ahí sí, gracias, muy amable. Feleika unel bupchiken chalien con buche y mapuche china, rita chalien con uno ante bachikao, me chipayal que me amulean, de bachi comisión café. El segundo concepto que quiero abordar es el concepto de Mapu. Mapu y sus componentes como el agua, la tierra, las plantas, los vegetales, los minerales, subsuelo, aire, biodiversidad. Esta concepción mapuche de Mapu tiene que ver también con una concepción no solamente física, material, sino también el concepto Mapu como un concepto también de trascendencia, de una dimensión también espiritual.
es muy importante para nosotros como pueblo mantener esta vinculación entre la materialidad y la espiritualidad. La concepción biocéntrica, que es donde la vida está al centro de todo, ¿no? Donde nosotros no tenemos una separación entre hombre y naturaleza. Nuestra forma de pensar, la episteme mapuche, está anclada en todas las vidas, ¿no? Consideramos nosotros que las vidas que existen en el Mapu, que nosotros consideramos todas estas vidas, tanto masculinas y femeninas, están atravesados, están por esta característica de juventud y ancianidad de todos los seres vivos que hemos mencionado. El Mapu como un todo organizado, estructurado e interdependiente, una mirada integral es la que tiene el pueblo mapuche acerca de lo que es el Mapu. ¿Por qué es importante proteger lo que se denomina naturaleza? ¿Por qué digo entre comillas? Porque para nosotros en el Mapudungun no existe una palabra que hable de naturaleza. Para nosotros somos parte intrínseca de esto, y por eso le llamamos Itzofil Nongen, como la diversidad de vidas. Y esa diversidad de vida también es parte de la humana. La humana es un modo de vida, es una especie que es totalmente dependiente de lo que nosotros llamamos Mapu. Porque somos seres dependientes, ¿no? Estamos interconectados profundamente con estas dimensiones, con estas especies. La destrucción de los ecosistemas, de la biodiversidad, es un acto de autodestrucción. Necesitamos reaprender protocolos de interacción con las diferentes vidas con las que cohabitamos. Dentro del conocimiento mapuche, dentro de las prácticas socioculturales y educativas, existen formas de interactuar que se le enseña desde muy niño y las niñas para que puedan relacionarse de una manera respetuosa con lo que es los distintos seres vivos que coexisten con nosotros. Los bosques nativos son un reservorio de vida. Sus hongos, plantas, arbustos, gusanos y larvas forman parte de una cadena de vida y en la cual nosotros también dependemos profundamente. Desde la perspectiva del conocimiento actual científico, citando Mancuso, 2013, las plantas, por ejemplo, poseen los 5 sentidos que los seres humanos tenemos, más 15 sentidos más, ¿no? Miden la humedad con precisión, pueden detectar la gravedad, los campos electromagnéticos, medir una serie de gradientes químicos presentes en el aire y en el suelo, además del olfato, el gusto, el tacto, ¿verdad?, la visión que nosotros humanos poseemos. Bueno, esta perspectiva científica se está aproximando a la perspectiva indígena, porque la perspectiva indígena habla que estos seres son seres vivos, son seres que sienten, piensan, ¿no? Y actúan de acuerdo también como respuesta a lo que los seres humanos, nosotros, por ejemplo, interactuamos con ellos, o los animales, o las aves, o los insectos, o los otros seres vivos. Somos una comunidad en permanente contacto con estos seres. Desde los diferentes ecosistemas se sostiene todo el mundo mapuche, la cultura del mundo mapuche. Su sistema médico está anclado a la naturaleza, en sus ecosistemas, en sus plantas, en el barro, en los minerales, en todos sus seres que somos. La medicina depende de esos ecosistemas. De la espiritualidad mapuche está anclado profundamente con los distintos elementos del Mapu y sus componentes, con los ríos, con los cerros, ¿no? Los espacios para hacer los ceremoniales, como los guillatún, los guillatúes, así como también los lugares donde finalmente descansan los cuerpos de quienes han transitado en este espacio, como son los cementerios, los eltún, ¿no? Y así también tenemos otro espacio de recreación, como los paligües, tenemos los cerros que son importantes, que son los chenchen, que son cierto tipo de cerros protectores dentro del mundo mapuche. La educación mapuche también depende de la naturaleza, de sus elementos, de estas vidas, ¿no? Los tipos de educación, como el Nampelcán, los Quimeltún que existen, los Aucantún, están totalmente relacionados con los distintos espacios, los ecosistemas que se reconocen dentro del conocimiento mapuche. Los deportes mapuche, como el palín y otros más, están también relacionados con los elementos que existen en los mapus, como en los lof y como también los espacios. Los cultivos, los distintos tipos de cultivos, tanto tradicionales como modernos, y las crianzas que las familias tienen, ¿cierto?, dentro de los lof o las comunidades que actualmente sobreviven.
¿ya? Mientras se mantenga el equilibrio de los diferentes componentes, Monien, de la cadena de seres vivos, podremos garantizar la vida a las siguientes generaciones. Es urgente, por lo tanto, también poder nutrir a las nuevas generaciones, tanto de niños mapuche y no mapuche, de una nueva perspectiva de cuidado y relación con los ecosistemas, con la vida, con las vidas de las cuales nosotros dependemos. Dependemos de los vegetales, dependemos de la creación del aire, de la purificación, dependemos del agua, dependemos de la tierra, de los cerros, de todos los seres, de las aves, de los insectos, dependemos de los animales, ¿no? Que también son parte importante de nuestras ritualidades y nuestras formas, no solamente como elementos a consumir, sino también como elementos que tienen que existir para garantizar la vida en nuestra existencia. Eso quisiera señalar en el día de hoy como algo breve, pero también abarcando un poco la importancia que tiene para nosotros este mundo y las vidas a las cuales nosotros queremos dejar también enmarcado su importancia en una constitución. Muchas gracias. Le comento que le queda 1 minuto y medio si quiere agregar algo más y si no pasamos a las preguntas. Pasemos a las preguntas. Súper. Convencionales entonces, sus preguntas. Manu, adelante. Mari Lamien, por acá, Manuel Arroyo. Chacuifi. Mari también. Chacuifi, pues. Yo, bueno, más que una pregunta, quería agradecerte tu presentación. Calza justamente con todas las discusiones que estamos teniendo en la actualidad, justo en el momento que ya tenemos que levantar propuestas. Y desde esa perspectiva, solamente quería pedirte si nos podías mandar el PowerPoint, porque de verdad nos interesa muchísimo relevar a nivel constitucional esta concepción más holística, relacional e integradora entre la protección intrínseca de la naturaleza y la dignidad humana y la plurinacionalidad. Así que, Chaltu Lamien, muchas gracias por su importante presentación. Muchísimas gracias. Feliz Lamien. Gracias, Manu. ¿Alguien más? ¿No? Muchas gracias entonces, José, por tu presentación. Muy aclaradora, por cierto. Yo también te agradezco y qué bueno poder ahondar un poco más en este concepto del que Adolfo tanto nos habla, que es el litrofil Monien. Un abrazo fraterno y al igual que la Manu te comentó, yo ahora vengo con el momento franja publicitaria. El correo al que nos puedes enviar esto es cderechoshumanos, de Comisión Derechos Humanos, @chileconvención.cl. Estaríamos muy agradecidos de que lo compartas. Muchas gracias. Sí. Gracias, muy amable. Gracias. Pasamos entonces a la siguiente expositora, Jacqueline Caniwan. Bienvenida, Jacqueline. Muchas gracias por acompañarnos. Te comento que, al igual que José, la presentación son 10 minutos. Al minuto 9 te voy a avisar que te queda 1 minuto para que puedas ir cerrando y posteriormente pasamos a preguntas de los convencionales. Muchas gracias por estar acá y adelante. Feliz. Chaliemun Complamien, Chaliemun Lamien Manuela Arroyo, Chaliemun Juan José, Chaliemun Giovanna, Carolina, Cam Inepingemian Pedro, Lamien María Rivera y Barrencabey, Inepingei Chisomo, Emika, Constanza. Inche ta Jacqueline Caniwan Pingen por saber ahora ni molen ta Winkulma puñito wan lafken chenche. La mai rumea yu que lento fachi mapumu fachi convención constituyente mu. Peula castellano zumuan. Ahora les voy a hablar en castellano, como les he saludado a cada uno de ustedes, de acuerdo a cómo se estila en nuestra cultura,
en mi cultura, mi pueblo. Soy Jacqueline Caniguán, soy mapuche de la costa, mapuche lafkenche. Participo de la identidad territorial lafkenche y he querido venir hoy día y le he pedido este tiempo, estos minutos, para hablarles acerca del litrofil monguén. Me ha antecedido el lonco José Quidel, Lincoleo. Sabiamente ha señalado varios aspectos importantes de este concepto y este concepto nosotros no lo hemos sistematizado a través de libros, no lo hemos sistematizado a través de investigaciones científicas, aunque ha sido ciencia por miles de años, que se ha recogido a través de la voz de mi madre, quien era una machi muy reconocida, mi tía abuela Juanita Raígo, también machi, y todo mi linaje del que desciendo. Por eso es un honor para mí traerles desde la costa estas palabras, no solo las mías, sino también la que hemos acumulado durante todo este tiempo y especialmente estos últimos 2 meses en que hemos conversado con los hermanos y hermanas, los chachay y las papay de la costa de la Araucanía y de los ríos. Conversación profunda que hemos dado cada fin de semana acerca del litrofil monguén, donde primeramente nos centramos en el concepto de AFMAPU, que el AFMAPU no solo tiene que ver con las leyes y las normas, sino también con el espacio. Es decir, el paisaje, el territorio, pero un territorio ordenado, un territorio que se ordena y que tiene reglas que definen las relaciones entre las personas y el entorno natural y lo que desde la cultura occidental llaman sobrenatural y que para nosotros es simplemente natural. Como bien señaló Milamien, que me antecedió, monguén es esto, la vida, ¿no? Pero no solo la vida, sino el vivir. La vida, pero la que vivimos. Y lo que yo vivo desde ahora, lo que vivo desde antes y lo que viviré hacia el futuro. Por eso tiene que ver con el caminar en el tiempo e incluye a todos los elementos de la naturaleza, desde el cuifi, como digo, desde el pasado hacia el futuro. De allí que litrofil monguén para nosotros y para muchos pueblos originarios, dicho también en sus propias lenguas, es un concepto y una manera de entender la organización de la vida, donde cada uno de los seres que existen en los distintos planos de la existencia cohabitan. Para nosotros, la cohabitación, la convivencia y el compartir se transforman en elemento fundamental en el desarrollo de nuestra vida. Se trata ante todo de compartir el espacio de vida. De esa manera podemos pensar el desarrollo. Y de esa manera también hemos conversado que nos gustaría que la nueva Constitución piense el desarrollo de este país donde todos cohabitamos. Litrofil, y ahí me sale mi profesión de lingüista, se compone de 2 elementos, itro y fil. Itro, que tiene que ver con lo derecho, ¿no? Con lo que va en derechura, dicen los lamien en el campo. Y fil, todos, un adverbio de cantidad. Por lo tanto, litrofil monguén vendría a ser la totalidad de la vida sin excepción, donde cada uno de nosotros importa, tal como señalaba José anteriormente. Es visto como un concepto que abarca todos los elementos que habitan la naturaleza y el universo. Él hablaba de Guayón Tumapu, el universo en su conjunto. Aquí, como dicen los chachay y las papay, y me decían que les dijera, aves, animales, insectos, reptiles, peces, animales marinos y los elementos de la naturaleza, el agua, en sus distintas manifestaciones, la tierra, los minerales que existen en la tierra, el aire, los bosques, los arbustos, las flores, las hierbas medicinales que comparten y que acompañan nuestro existir. Por eso les quiero hablar de los cuerpos de agua, por ejemplo, los distintos cuerpos de agua. Nosotros hasta este momento tenemos leyes que protegen los grandes cuerpos de agua, pero no aquellos pequeños
cuerpos de agua que para nosotros no son pequeños, sino que constituyen espacios de vida. Por ejemplo, los menocos, que son espacios espirituales que contienen agua, que contienen hierbas y arbustos medicinales, animales y presencias espirituales que habitan allí. Los trayencos, que son cascadas naturales de carácter sagrado. Muchas veces cuando se nos piensa en trayenco, desde la lógica occidental está pensando en las grandes cascadas de 4, 5, 10, 15 metros. Y para nosotros un trayenco puede tener 60 centímetros. Y sin embargo es una cascada. El Gufco, que es el agua que fluye desde la tierra, por supuesto el mar, los lagos, las lagunas, cada uno de los cuerpos de aguas deben ser protegidos, deben ser resguardados, porque no solamente se trata del agua, sino que se trata de espacios de vida. Asimismo, la Mapu, o la tierra, el territorio, mejor dicho, si podríamos hablar, tiene los cerros o huincul, donde muy bien señalaba José, con la presencia de los Trenchen, los bosques como los Mahuizantu, las montañas como los Trahuincul, los campos, el subsuelo, tan importante para nosotros el subsuelo, hasta ahora no reconocido, y la propiedad del subsuelo está pensada solo hasta el 40 centímetros de tierra, ¿no? Esa lógica es incomprensible para nosotros como mapuches si llega una minera y se instala en nuestro terreno y nos quedamos sin su propiedad. ¿Cómo reclamamos aquello? ¿Cómo protegemos aquello? Y allí la presencia de los minerales como el oro, la plata y las piedras, las grandes piedras, cuántas veces violentadas, cuántas veces pasadas a llevar, cuántas veces atravesadas por carreteras, cuántas veces atravesadas por bombardeos, por explotaciones, cuando las piedras para nosotros no son seres inertes, sino que generalmente son nuestros amigos. Cuántas piedras sagradas han sido violentadas, cuánto dolor ha ocasionado en el pueblo mapuche, cuántas de las enfermedades que actualmente padecemos el mundo mapuche, enfermedades como el alcoholismo, enfermedades como la esquizofrenia, enfermedades asociadas al suicidio, están asociadas a la violencia hacia la naturaleza. Es difícil de entender cuando uno no lo vive, y yo lo entiendo, porque es una lógica distinta. Por eso es que hemos pedido este espacio para que se pueda comprender. Muchas cosas de la política pública podrían ser cambiadas, podrían ser evitadas, si desde el Estado, desde esta nueva Constitución, se consideran estos aspectos. ¿Cuánto de la vida de las personas, cuánto de la vida de las comunidades rurales podría ser transformado si el respeto a la naturaleza, si el entendimiento de la naturaleza y sus seres que allí habitan cambia? Por eso es que yo les quería contar acerca de esto. Por eso vine desde Puerto Saavedra, vine con la voz de mis antepasadas mujeres, con la voz de mi abuelo Seferino Caniguán, dirigente mapuche en la década del 40, y vine también con la voz de don Florindo Huentecura de Hueñaligüen, de don Francisco Payafil de Leufuche y de todos los dirigentes de la costa, porque no podemos hablar de Cumemonguén o buen vivir, como se estila decir ahora, si no hay Itrofilmonguén. ¿Qué sentido tiene poner esta palabra tan bonita de Cumemonguén? ¿Será que vamos a imitar a las otras constituciones de Latinoamérica? ¿O efectivamente vamos a pensar en los elementos que hacen posible que lleguemos al Cumemonguén? Entonces no vamos a tener Cumemonguén si no hay Itrofilmonguén sano. Ustedes tienen una gran responsabilidad. Le hemos elegido a ustedes. Le hemos dado nuestra voz a ustedes. No solamente los seres humanos, nosotros como mapuche le hemos dado la voz a cada uno de ustedes para estar aquí, para que nos escuchen, pero a través de nosotros también habla la naturaleza. A través de nosotros también hablan nuestros antepasados. A través de nosotros también están hablando sus antepasados. Porque de manera desafortunada la tierra está doliente y dolorosa. Muchos de los dolores
que hemos adquirido en estos últimos años son producto de nuestras malas prácticas y tenemos la oportunidad de resarcir aquello. Esa es la palabra que les he querido compartir, esa es la palabra que he soñado durante un tiempo y no sabía por qué. Ahora entiendo, hace unas semanas había soñado que venía una gran huerta, donde la huerta se tenía que ordenar. Esa es la palabra que les traigo. Chaltumaita mi alcun. Muchas gracias por habernos escuchado, no solo a mí. Frente poita y mucha. Muchas gracias por tu presentación. Pasamos ahora a la ronda de preguntas entonces de quienes están presentes. Manu. Marimari Lamien, Chaltu Ñaña por su presentación, realmente buenísima. Siento que hoy día cada momento es un momento que se supera a sí mismo, realmente estamos haciendo algo histórico y personalmente siento que hace mucho tiempo que buscaba también escuchar algo así, comprender así como ese quiebre epistémico que tenemos que tener y dejar de pensar solamente nosotros como sociedad, como en el desarrollo humano y pensar desde otras perspectivas. Y precisamente siento que el conocimiento del pasado vuelve a enseñarnos cómo tenemos que seguir caminando. Y como mamá de una niña mapuche también le quiero dar muchas gracias porque siento que usted está abriendo caminos que son muy desde el Kimun, desde Surraquizuam, que son muy profundos. Mi pregunta, porque usted habló de la Lamien, de los Lamien, de Hueñaligüen, de ahí de Puerto Saavedra, de todos los pull-off, y metodológicamente me parece súper interesante lo que usted plantea en términos de no solamente o no validar el conocimiento exclusivamente desde las normas jurídicas o desde las citas a libros, sino del conocimiento y los saberes de las personas antiguas, de las personas quimche. Y mi pregunta es esa, precisamente, ¿cómo consideras tú, metodológicamente, por decirlo una palabra winca, que debiésemos construir estos conceptos de plurinacionalidad y trofilmonien también desde una metodología intercultural o una metodología desde las MAPU como una forma de pensar, más allá de validarnos solamente como en conocimiento científico, en power, porque de verdad, como decías tú, no existe como un conocer científico de estos, o sea, científico comillas, winca, de estos conceptos, pero sí existe un saber ancestral y si hoy día estamos discutiendo esto es un conocimiento que se ha resguardado milenariamente y se transmitió de una generación a otra. Nuevamente darte las gracias, estoy muy emocionada y agradecida de escucharla, me ha sorprendido así muy, muy hermosamente, muchas gracias. Leila Mien, gracias por sus palabras. Disculpa, vamos a ver si hay más preguntas y luego le respondes todas juntas. Vale, Gracias. Vale. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Manu, adelante. Mañún, Lamien, muy agradecido porque desde mi forma de vivir la vida winca, siendo nacido y criado en esta ciudad, con el cemento bajo mis pies y con el anhelo de poder tener la tierra lo más posible en mi vida, escucharle y aprender sobre el Itrofilmonien y poder desaprender al mismo tiempo, buscar descolonizarme para poder entendernos como libres e iguales en dignidad y en derechos a todos los que formamos los pueblos de Chile, es un desafío que escuchándola es mucho más simple
Y lo agradezco profundamente porque para quienes, yo represento al distrito 10, bueno, hoy día representamos todos al país, pero yo represento a este distrito donde he vivido, donde llevo muchos años ya, he tenido el privilegio de poder viajar, y particularmente cuando hablamos de la tierra, y particularmente cuando hablamos de los distintos saberes, particularmente de los saberes ancestrales, creo que miramos estas estructuras en las que nos cobijamos para poder desarrollar este proyecto que queremos ofrecerle al futuro, y nos damos cuenta de que sin la sabiduría ancestral son edificios que no vale la pena. Pero con este bálsamo que nos entrega Lamien, me conforta y me hace entender, reforzar que vamos por el camino correcto. Chaltumay. Felicítate. Gracias, Manuel. ¿Alguien más? Pedro, adelante. Muchas gracias. Mari Lamien. Mari. Mi nombre es Pedro. Agradezco mucho su exposición, me parece muy inspiradora. Y aprovechándome de su calidad de lingüista, tengo una duda hace tiempo, porque escuché por ahí alguna vez, bueno, he escuchado muchas, he tratado de aprender desde hace algunos años. Vivo en Valdivia, en medio de la selva valdiviana, al lado de una machi. Y escuché alguna vez el Inche Caiche. Se lo escuché a un señor y me pareció maravilloso el significado, pero quizás ese significado podría estar equivocado. Me dijeron que era un grito de guerra, pero también era una filosofía, o era coherente con esa filosofía, y que significaba como yo, la persona, pero más que la persona, la comillas, humanidad permanece, y que eso se gritaba antes de enfrentar alguna batalla, y que eso daba cuenta de la forma de entender el mundo, y de la ternura y de la remisión a esos elementos como de humanidad. Entonces me gustaría saber eso, si esa es una perspectiva equivocada o no en este espacio también, que es un espacio de aprendizaje. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. ¿Alguien más? Entonces me toca. Yo también le quiero dar las gracias por la presentación. De hecho, antes estábamos hablando con la Manu, como uno en este espacio plurinacional empieza a nutrirse, empieza a aprender, uno como hablante de lengua castellana, ¿cierto? Empieza con ciertos conceptos, pero a mí me fascina cómo a través de, en este caso, una lengua, uno no solo ve conceptos, ve mensajes, y creo que tu presentación fue un gran reflejo de eso. Yo le digo a Adolfo que es mi nuevo Wenui, como él me dice, y me gusta mucho porque yo encontré en él una homología de algo a lo que yo me dedico en el mundo quizás occidental, que es lo que llamamos el ecocentrismo. Y él me dice, existe el litrofilmoñén, y empezamos a conversar y nos empezamos a encontrar en este cruce de visiones, de conceptos escritos, pronunciados diferentes, pero de visiones muy hermanas, muy amigas, muy, no sé si estará bien aplicado, pero muy buenui. Entonces, te agradezco mucho la presentación. De hecho, Adolfo me dijo, quiero que les vengan a explicar esto, porque precisamente el litrofilmoñén es base para el kumemoñén. Así que creo que tenemos muchísimo más en común, quienes compartimos luchas tanto ambientales como sociales, y hoy nos nutres con eso, así que te agradezco. Felicítate. Había una pregunta que responder. Bueno, yo lo primero es agradecerle a cada uno de ustedes, y al final, como dice o decía mi madre, de todo esto se trata. Al final los pueblos se entienden cuando comparten la palabra. Si nosotros no compartimos la palabra, la verdad es que no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces se trata al final de poder compartir la palabra, y de eso se trataba mi tarea.
Respecto de la metodología, es complejo porque ustedes tienen poco tiempo. Ustedes tienen poco tiempo, cómo se ha organizado esto, y también se entiende, ¿no? Vivimos en un sistema que nos exige correr, ya estamos sobre las 8 de la noche y todavía estamos aquí conversando. Ahora, visto desde la lógica mapuche, estaríamos recién iniciando la conversación, porque habitualmente nos amanecemos conversando, porque al final a través de la palabra se aprende, pero también a través de la observación. Y creo que hay que escuchar a la gente, hay que escuchar, no desvalorizo para nada el trabajo científico que se hace del mundo occidental, porque creo que nos entrega muchos elementos también para poder comprender. Sin embargo, creo que se hace absolutamente necesario ver la ciencia que se ha desarrollado desde los pueblos originarios en un acumulado de conocimiento de más de 13.000 años. Los datos arqueológicos dicen que el pueblo mapuche tiene más o menos una existencia de 13.400 años, y eso lo sabemos por el sitio de Monteverde que está en Puerto Montt. Incluso eso, como ustedes saben, vino a derribar la teoría del paso por el estrecho de Bering. Entonces hay toda una serie de conocimientos, no solamente respecto de la naturaleza, sino también respecto del cuerpo humano, respecto de las leyes, respecto de la ingeniería, respecto de la arquitectura, un montón de elementos que hasta ahora no han sido vistos porque lamentablemente se han quedado en una visión paternalista, donde esta idea de, los mapuches, o en este caso los indios también piensan. Eso tiene que ver con la actitud muchas veces colonial, pero además mucho que ver con el paternalismo. Creo que si hay algo que uno pudiera recomendar con toda humildad a ustedes, es que precisamente no sean paternalistas con los pueblos originarios. Nosotros no queremos paternalistas, queremos amigos, con los que yo pueda conversar de igual a igual. Si ustedes se presentan como Winca, ya partimos mal, porque Winca viene del verbo wincún, que significa violador, atropellador. Así que nunca más se presenten como un Winca. Digan que son cachipache, los que vienen de otra parte, los que tienen otro origen. Cachipache. Pero no digan que son Winca. Si usted me dice a mí que soy Winca, de partida yo ya voy a saber que no investigó mucho, y que no se preocupó mucho, y que no se quiere mucho tampoco, porque se presenta de esa manera tan violenta. Así que creo que más que una metodología, creo que hay que partir pensando en el otro como un otro igual. No va a haber relaciones interculturales si el que tenemos al frente en su diferencia no es igual en derecho. La interculturalidad existe cuando yo tengo al frente a alguien y es sujeto de derecho igual que yo. Y ahí comienzan las conversaciones. Si yo voy en calidad de querer proteger al otro, de cuidar al otro, cuando el otro también se sabe cuidar, se sabe proteger y tiene una serie de conocimientos que compartir. Entonces creo que quizás por ahí podría partir este trabajo. Eso sería, hasta aquí llega mi conversación para dar paso a los que siguen. Chaltumay. Muchas gracias, Jacqueline, por tu presentación, y pasamos entonces a la última presentación del día de hoy. Juanjo, si yo antes de la siguiente presentación, que es de las últimas que tenemos en la audiencia, yo quería agradecer en este espacio públicamente a Irene Miño, que ha hecho todo el esfuerzo de agendar, convocar a la gente, así que un aplauso también para Irene, la asesora de Constanza, que está trabajando muchísimo. Gracias, compañera, sin usted hubiera sido imposible. Muchas gracias, Manu e Irene. Damos entonces paso a el siguiente presentador, Daniel Urrutia
Lebrun. No, perdón, no sé pronunciar el apellido. Es francés, no hablo francés. Je ne parle pas français. Ahí la dejo. Muchas gracias, Daniel, por estar acá. Te comento que tienes 10 minutos para tu presentación. Al minuto número 9 te voy a avisar que queda 1 minuto para que puedas ir cerrando tus ideas y posteriormente pasaremos a ronda de preguntas de los convencionales. Bienvenido y adelante. Muchas gracias a todas, todos y todes. Agradezco mucho la invitación para exponer la necesidad de refundar el Poder Judicial en Chile y crear una nueva judicatura defensora y promotora de derechos humanos y de la naturaleza. Quisiera partir haciendo 3 afirmaciones. 1, detrás de cada violación a los derechos humanos hay un juez que por acción u omisión permitió dicha violación. 2, el Poder Judicial chileno es una institución históricamente construida para dominar y reprimir a los pueblos y naciones en Latinoamérica, lo que no ha cambiado hasta hoy, puesto que la élite abusiva peninsular ha mutado a la élite abusiva aliada al capital transnacional que ha manejado el país hasta hoy. 3, el resultado es una justicia autoritaria, colonialista, racista, heteropatriarcal, machista y clasista. Y necesitamos todos hacernos cargo de esto, porque el proyecto de una nueva constitución puede fracasar si los llamados a resolver los conflictos, el sistema judicial, las y los jueces, no están a la altura de lo que la ciudadanía espera como justicia social para avanzar a la paz social, a la seguridad jurídica. No podemos olvidar al Poder Judicial, como sí ocurrió en los procesos constitucionales de la región, como en Colombia, con el llamado choque de trenes, o en Ecuador y los problemas con la justicia una vez aprobada la nueva Constitución, o el caso de Bolivia, que hubo que recurrir a leyes posteriores para tratar de cambiar el sistema judicial que no servía a la nueva Constitución. Debemos ser capaces, por el bien del proceso constitucional, de repensar las estructuras del Poder Judicial y hacerlas de nuevo en clave democrática. Para entender la continuación de la crisis ya terminal del Poder Judicial, propongo una aproximación a través de al menos 3 miradas. Primero, una mirada larga. La construcción de los poderes judiciales latinoamericanos, incluido por cierto Chile, encuentra su origen en el período colonial y, como señala el profesor Javier Barrientos Grandón, específicamente se encuentra en las reformas borbónicas en torno al año 1700, que crea el sistema de funcionarios judiciales, como las reales audiencias, con un sistema jerárquico en cuya cúspide se encontraba el rey. Los jueces entonces eran representantes del rey. Miremos ahora el actual artículo 32 de la Constitución actual de Pinochet. Dice, es atribución especial del presidente de la República, numeral 13, velar por la conducta ministerial de los jueces. Por otro lado, también los nombra. Entonces, separación de poderes, realmente en la Constitución no existe esa tal separación. Esta construcción jerarquizada, racista, opresora de derechos se mantiene prácticamente igual hasta el día de hoy. El sistema judicial jerarquizado no asegura la adecuada protección de los derechos de las y los justiciables, pues dicha jerarquía se convierte en una corporación que alienta a sus integrantes a decidir casos no solo en atención a los hechos y el derecho, sino muchas veces a evitar un castigo jerárquico o recibir un premio de un ascenso. Incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de este ponente, en sentencia que condenó al Estado de Chile de fecha 27 de agosto del año 2020, ha señalado en palabras del juez Zaffaroni que un poder judicial jerárquico es tan extraño a la democracia como un ejército horizontal. El Poder Judicial actualmente no funciona en una lógica de promoción y defensa de los derechos fundamentales, sino que está construido desde una lógica legalista que pone en primer lugar a la ley y en segundo lugar la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Es tan así que en el Código Orgánico de Tribunales que organiza el Poder Judicial en Chile no existe ninguna mención a los derechos humanos, ninguna. Y recién hace muy pocos años se han creado algunos protocolos de derechos humanos y género por iniciativa de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas en su Comisión de Derechos Humanos y Género. Por otro lado, y en su vertiente racista, el Poder Judicial se construye sobre la idea de un solo derecho
y desconoce todos los sistemas judiciales de las naciones originarias. No solo las invisibiliza, sino que es parte actualmente del genocidio epistémico de los principios jurídicos como el as mapu, el cume mogen, summa causa, e incluso la propiedad comunitaria, por ejemplo. Con pocas excepciones, las sentencias del Poder Judicial chileno no hacen aplicación del Convenio 169 de la OIT. Por ejemplo, la norma que señala que en las sanciones penales deberán darse preferencia a tipos de sanción distintas del encarcelamiento, y justamente vemos lo contrario con el abuso de la prisión preventiva permanentemente de Peñis y Lamien. Asimismo, el Poder Judicial no tiene incorporada la perspectiva de género, ni en la elección de sus integrantes, ni en la formación y desarrollo institucional, ni menos en las sentencias jurisdiccionales. Actualmente la selección de juezas y jueces opera un principio de uniformidad en su elección, al pretender replicar el modelo de juez legalista, heteropatriarcal y de clase. A mediano plazo, ¿qué observamos? La actuación del Poder Judicial en la dictadura cívico-militar fue de complicidad y omisión de protección de la vida y derechos de las y los ciudadanos, lo cual queda palmariamente demostrado en los informes Rettig y Valech, así como la constatación del rechazo de más de 10.000 habeas corpus que habrían podido evitar muchas muertes, torturas y desapariciones forzadas. Hay que reconocer, sí, las excepciones en valientes jueces y juezas, Haroldo Brito, Juana Godoy, Nelson Muñoz, Carlos Cerda, pero la mayoría fue cómplice, guardó silencio, prefirió mirar hacia otro lado o fue abiertamente y confesa encubridora de graves violaciones a los derechos humanos, como la actual ministra de la Corte Suprema, doña Rosa Eknem, que encubrió el caso de la masacre de 19 obreros de las MPC, ferroviarios y 2 estudiantes de Laja y San Rosendo. En el caso argentino, a los jueces colaboracionistas y cómplices de graves violaciones a los derechos humanos se les juzgó y castigó, como al juez Romano, condenado a perpetua por su responsabilidad durante la dictadura argentina. Nunca más jueces y juezas cómplices de graves violaciones a los derechos humanos. Y la mirada a corto plazo. Asimismo, durante el estallido, el Poder Judicial ha servido como parte del dispositivo de represión inconvencional. Al avalar y justificar la represión a través de muchos procesos basados en evidencias de muy poca calidad o directamente inventadas por agentes del Estado. Un ejemplo incontestable es que la Corte de Apelaciones de Santiago ha rechazado todos y cada uno de los recursos que intentaron poner freno a la represión inconvencional de Carabineros de Chile y del gobierno. Si la Corte hubiera ordenado frenar el uso de balines en el primer recurso de protección que rechazó, no hubiesen existido las cientos de mutilaciones oculares que hemos tenido que sufrir, sobre todo las víctimas y sus familias. Gustavo Gatica no hubiera perdido su visión si la Corte hubiera aplicado control de convencionalidad y hubiera protegido a las y los manifestantes. Incluso en uno de los recursos de protección en contra de los balines, los recurrentes fue rechazado con costas, obligándoles a pagar 300.000 pesos. El Poder Judicial debe dejar de estar al servicio de las élites abusivas del país para convertirse en un poder que asegure los derechos humanos, que se encamine a una sociedad plurinacional, democrática y participativa, con un nuevo modelo de desarrollo que garantice equidad, igualdad, justicia a todos y todas, sobre la base del reconocimiento positivo de la diversidad de las comunidades, naciones, pueblos e individualidades que habitan nuestro territorio. Les quiero presentar algunas ideas necesarias para la refundación del Poder Judicial, siguiendo el documento de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que tiene apoyo de diversas organizaciones y ciudadanos y ciudadanas. Primero, horizontalidad en la nueva estructura judicial y separación de funciones. Se requiere la separación de funciones de juzgamiento de las de gobierno judicial. La jerarquía solo debe ser funcional y se debe crear un órgano plural, paritario, constitucional, que administre al Poder Judicial y decida quiénes son jueces y juezas de acuerdo a estándares de derechos humanos, perspectiva de género y nuevos parámetros constitucionales. Plurinacionalidad. Es necesario, junto a las naciones originarias, reconocer los sistemas jurídicos e instituciones judiciales indígenas, promover y garantizar su existencia y cuidado desde las naciones originarias
y crear órganos judiciales si así ellas lo deciden. Asimismo, debe estar representada en los tribunales superiores la voz y principios jurídicos originarios de los representantes de las naciones originarias a través de escaños reservados en las máximas instancias judiciales, si así las naciones lo deciden. En tercer lugar, perspectiva de género y paridad. Como lo expresa la lucha de las compañeras feministas en el texto Una Constitución Feminista, se debe establecer los mecanismos que permitan asegurar el igual acceso a la justicia, incorporando perspectiva de género en formación y desarrollo institucional, reconocer de forma explícita los tratados de derechos humanos, la jurisprudencia y la interpretación que los órganos de los tratados dan a los derechos, incluido el principio pro persona y el deber del Estado de respetar los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En cuarto lugar, el control ciudadano. La sociedad civil, la ciudadanía, los territorios deben, a través del órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial, participar activamente en los concursos públicos de designación de jueces y juezas, sobre todo ministros de altas cortes, y en la veeduría de la conducta y responsabilidad de los y los jueces a través del Consejo de Administración de la Judicatura. Numeral, debe realizarse un nuevo concurso público de todos los cargos de altas cortes del país o una evaluación de desempeño de acuerdo a la aplicación de derechos humanos. Es necesario revisar y contrastar el trabajo de los jueces en relación a los estándares de derechos humanos. Y eso debe salir de esta convención. Y es importante porque además existe texto expreso en ese sentido, que lo establece el artículo 138 de la Constitución actual. Dice, la nueva Constitución no puede poner término anticipado al periodo de las autoridades electas. Y a continuación dice, la nueva Constitución deberá establecer el modo en que las otras autoridades que esta Constitución establece cesarán o continuarán en sus funciones. Hay que revisar a todos y todas en el Poder Judicial. En sexto lugar, justicia comunitaria en los territorios. Debe crearse un sistema de justicia comunitario basado en la justicia restaurativa y compositiva, reemplazando o complementando el sistema de jueces de policía local, que haga cercano el acceso a la justicia para las personas en sus comunidades y territorios. Por último, la promoción y garantía de aplicación de los derechos humanos transversalmente en el trabajo de todo el Poder Judicial, en forma interna y externa. Para esto se requiere la aplicación directa de parte de juezas y jueces de las normas internacionales de derechos humanos y su exigibilidad, la reparación integral a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, también la necesidad de un servicio médico legal autónomo del gobierno turno, y el Poder Judicial debe controlar la actividad del Ministerio Público para evitar formalizaciones e investigaciones arbitrarias, subiendo el estándar de apertura de procesos penales. Como conclusión, los derechos humanos son el desde. Las y los jueces somos imparciales en la medida que reconocemos la desigualdad y la corregimos. Si no, seguimos reproduciendo la opresión y no podemos olvidar que detrás de cada violación de los derechos humanos, un juez convalidó o se hizo cómplice o encubridora de aquella. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, Daniel. Damos espacio entonces para las preguntas de las convencionales presentes. Manuel, por favor. Buenas noches, Daniel. Felicitarte por el coraje. Gracias, compañero. En un país en el que estamos sujetos a la impunidad estructural del Poder Judicial, es difícil pararse contra la autoridad varias veces, sobre todo cuando uno es un funcionario público. Y eso lo celebro de tu persona, de tu rol como defensor de derechos humanos y sobre todo de tu rol como juez que defiende los derechos humanos. Y en ese contexto, a partir de la lucidez de tu presentación, hay algo que me preocupa, que es la transición. Por lo tanto, mi pregunta es bien simple. ¿Por dónde partir? Muchas gracias. Muchas gracias, Manu. ¿Alguna otra pregunta convencionales? ¿Joy?
Yo y después Manu. Yo vi primero. Hola, Daniel, gracias por estar acá, qué gusto escucharte. Es muy interesante y podríamos hablar muchas cosas sobre la presentación, pero yo te quería hacer una pregunta muy concreta que creo que puede ser orientadora en nuestro trabajo, que es imaginando que ya pudimos poner los principios de un sistema judicial que tenga el desde los derechos humanos, que es algo que también nos vinieron a decir las corporaciones de asistencia judiciales, los funcionarios. Así que hay como un diagnóstico muy común y muy extendido. ¿Cuáles crees tú que debiesen ser dentro de los artículos transitorios, pensando en cómo avanzamos hacia ese nuevo sistema, aquellos puntos críticos donde deberíamos poner atención o aquellas cosas que no se nos deberían pasar para poder garantizar que la transición sea efectiva? Eso. Gracias, Yovi. Manu, ahora sí. Bueno, muchas gracias, Daniel. Ahora puedo decir Daniel en vez de decir magistrado, como le decimos con María cada vez que litigamos. Es un gusto también tenerte acá presente, muy agradecida. Y bueno, también hacer presente que Daniel ha sido la última persona que ganó una condena contra el Estado de Chile en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una sentencia precisamente donde se condena al Estado de Chile por violar la libertad de expresión, precisamente en una tesis que abordaba la responsabilidad del Poder Judicial en torno a las víctimas de la dictadura. Y voy a hacer la pregunta del millón. Daniel, en base como a tu tesis y también como al desarrollo en materia de derechos humanos, quisiera consultarte, ya que es un tema muy contingente, ¿cuál es tu perspectiva respecto al negacionismo? ¿Cómo existe una definición desde los derechos humanos y desde tu perspectiva también como operador de la justicia y como también víctima de violación a los derechos humanos por parte del Estado de Chile en base a una sentencia de la Corte Interamericana? Y nuevamente reiterar el agradecimiento por tu trabajo y por tu presencia acá. Gracias. Gracias, Manu. Adelante, Pedro. Muchas gracias. Buenas tardes, Daniel. Hola. Tengo la misma pregunta, magistrado, Daniel, no. compañero. Mi pregunta es súper sencilla. Tú hablaste de los principios, ¿cierto?, que deberían configurar este nuevo Poder Judicial. Me gustaría, si pudieras extenderte ahora en algún detalle, lo que el tiempo nos permita, en esas expresiones orgánicas fundamentales que debe tener este nuevo Poder Judicial. ¿Cómo estos principios se deberían expresar en ciertas cuestiones orgánicas? Muchas gracias. Gracias, Pedro. Caro, adelante. Bueno, hola, después de escucharte me nace decirte, hola compañero, ¿cómo estás? Bienvenido a estas audiencias públicas, gracias por todo lo que has planteado. Yo solamente una pregunta, reflexión respecto de, de todo lo que has señalado, rescatar o especificar respecto de cuando señalas respecto de los jueces cómplices a lo largo de nuestra historia reciente y que, a mi entender, han sido, digamos, quienes por acción y por acción han perpetuado la impunidad en este país durante esta democracia en la que estamos viviendo. Entonces, mi pregunta, desde tu punto de vista, ¿cómo deberíamos enfocar en una nueva constitución que establezca un Estado garante de derechos las acciones, o cómo debería quedar, o no sé bien ni siquiera cómo preguntarlo, pero es respecto de, hemos hablado harto de acciones afirmativas y de la reparación integral que en definitiva deben traducirse en garantías de no repetición.
¿Cuáles serían para ti los mecanismos más efectivos que una Constitución debiera establecer para que eso efectivamente dé lugar en este país, primero a la reparación y en segundo término a ese nunca más tan alargado y tan esquivo para nuestro país? Eso, muchas gracias. Gracias, Caro. María, por favor. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, más ahí, eso, ya. En primer lugar, saludar a don Daniel Urrutia. A mí, la verdad que me cuesta mucho decirle de una manera distinta. Saludarlo, saludar su intervención, saludar la claridad que nos presta, que nos da, que comparte con nosotros para discutir un tema tan tremendamente necesario. Porque si nosotros empezamos, ¿no es cierto?, hemos escuchado movimientos sociales, organismos, individuos, expresos, familiares de víctimas de antes, de hoy, todo eso, y si nosotros empezamos a ordenar en la cabeza, nosotros nos damos cuenta que absolutamente todo en esta sociedad termina en el Poder Judicial. Todo. Entonces, nosotros que vinimos, que llegamos acá con la aspiración, con la convicción de construir un nuevo Chile, evidentemente tenemos que tomar este tema y hacerlo uno de los temas centrales o quizás el principal, porque no vamos a tener posibilidad. Incluso cuando nosotros hablamos, la aspiración de muchos de nosotros, incluso hace un rato hablaba yo esa declaración de los 34 constituyentes, lo que fue la vocería de los pueblos, que exigíamos que esta convención fuera soberana para intentar frenar la expulsión de extranjeros sin aviso, separándolos de la familia, para exigir la libertad de los presos políticos, etcétera, etcétera, nos vimos enmarcados en la ley 21.200. Ni siquiera en la movilización, en una ley, ¿no es cierto?, que ¿quién la hace efectiva eventualmente si nosotros la vulneráramos? Un grupo de ministros de la Corte Suprema que por sorteo, ¿no es cierto?, revisarían eventualmente esta vulneración de esta convención a esa ley 21.200, y esos ministros de la Corte Suprema que ya sabemos cómo han sido elegidos por los gobiernos de turno, etcétera, y respondiendo abiertamente, ¿no es cierto?, a su sector político. Así es como y eso, la sociedad chilena, yo creo que es primera vez en Chile que hoy, por esta transmisión, puede escuchar una posición distinta, que no sea de solo obsecuencia y que no sean las madres, los parientes de víctimas en la vereda de la Corte Suprema que está aquí enfrente con carteles en la calle. Discutir abiertamente qué sociedad queremos construir, cuál es la justicia que nosotros queremos. Y es tan importante, por ejemplo, lo que planteaba, las primeras naciones o pueblos originarios, ¿están de acuerdo en que los juzgue estos tribunales de justicia ajenos a ellos? Entonces, esta discusión a mí me parece que es tremendamente decisiva. Y en ese sentido, yo me gustaría preguntar, porque hoy estamos en una comisión provisoria que nos costó constituirla, pero estamos en esta comisión provisoria y prontamente vamos a resolver, ¿no es cierto?, incluso si se constituye una comisión permanente en esta convención por los próximos meses, 9 meses o qué sé yo. Y nosotros necesitamos desarrollar esta idea que nos está entregando don Daniel Urrutia y desarrollarla con cada una de las preguntas que están haciendo. La pregunta que hace Pedro, por ejemplo, para mí es central. A partir de esos principios, ¿tenemos o no tenemos? ¿Vemos o no vemos? Y eso le pregunto a don Daniel Urrutia. ¿Vemos posibilidad, podemos tener esa aspiración? ¿Cómo hacemos para que esta discusión no quede solo
en la teoría. ¿Cómo hacemos para que esta teoría o este planteamiento logremos llevarlo a la práctica? ¿Cuánto espacio tenemos hoy día? Eso, y centralmente, digamos, es posible pensar en que podemos saltarnos esta barrera de la 21.200 porque está como todo limitado. Eso. Gracias, María. ¿Alguna otra pregunta? Ya, como tiene pocas preguntas, yo también quiero hacer otra. Yo quiero sumarme, bueno, estoy muy de acuerdo con lo que menciona María desde el punto de vista de que no es que yo conozca muchos, pero es primera vez que escucho a un juez hablar un poco en contra, por así decirlo. Más que en contra, yo creo que a favor, pero a favor de que hay que cambiar el sistema judicial en muchos sentidos. Así que le agradezco eso, creo que hay que ser valiente. Y mi pregunta va asociada, muy parecida a la que hace Manuel hace un rato, que tiene que ver con, ya que tenemos la oportunidad hoy de conversar acá de esto, si bien no es el espacio para concretarlo, ¿cómo empezamos a resolver esto en la Constitución, considerando que igual hay gran parte de esto que no se define en la Constitución? Hay muchos de los poderes del Estado que en el detalle se definen luego en leyes, ¿cierto? Leyes orgánicas constitucionales, por ejemplo. Entonces, hay cosas que podemos hacer. ¿Qué sugiere, en este caso, hacer para cambiar todo esto? Una pregunta un poco amplia, pero bueno, todo lo que nos pueda dar luces al respecto creo que viene bien. Muchas gracias y ahora sí, adelante con las respuestas. Bueno, agradezco mucho todas las preguntas. Yo sé que están todos y todas súper cansados también y cansadas por la larga jornada, y trataré de ser breve. Yo creo que nosotros estamos en un momento transicional. O sea, yo creo que eso hay que hacerse cargo de ese momento cuando, claro, estamos creando una constitución, pero viene de un estallido social, viene de un fraccionamiento social. Entonces eso no lo podemos dejar como fuera. Y creo que es importante porque eso da la pauta para muchas posibilidades de realizar justamente lo que las sociedades en momentos de transición pueden hacer. Entonces, ¿por qué? Porque recordemos que estamos dentro de un marco jurídico internacional como es justamente lo que defendemos, que es el Sistema Internacional de los Derechos Humanos. Entonces hay ciertas cosas que dentro de ese marco tampoco se pueden llegar a hacer, pero en momentos transicionales sí. Entonces, cuando estamos hablando de cómo podemos realizar la transición de este sistema, por ejemplo, de una república unitaria a un Estado plurinacional, que es algo que me parece que va a decantar finalmente, bueno, eso justamente significa, desde mi perspectiva al menos, que todos los órganos sean plurinacionales. Y todos los órganos quiere decir también el Poder Judicial. Entonces, en el Poder Judicial, esto de las estructuras, cómo va y cómo se define en la Constitución, yo creo que no hay que inventar la pólvora. Nosotros tenemos muy buenos ejemplos en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, o sea, para no solamente dar estados que en su momento fueron más de izquierda, como Ecuador en su momento y Bolivia, sino que también Colombia, que nadie puede decir que es de izquierda, particularmente el gobierno, en donde se crearon y reconocieron las estructuras, por ejemplo, de los resguardos, y que hay absoluta autonomía de las naciones, de los más de 40 pueblos y naciones en Colombia, ¿no? Y hay justicia propia, como también en México desde hace muchos años. Entonces, nosotros no tenemos por qué inventar nada. Esto está recogido, está trabajado, y lo que tenemos que hacer, me parece, que en estas normas de transición, más bien, es, primero, tener claros los principios. O sea, si es el Estado plurinacional, la plurinacionalidad incluye autonomía. Cuando decimos que los pueblos que quieran hacerlo, y por eso es tan relevante, porque el 169 justamente habla de aquello, las naciones que así lo decidan de acuerdo a su propia y libre determinación. En esa autonomía, entonces eso significa gobierno, significa ejecutivo, legislativo y judicial. Porque si es una plurinacionalidad, debe ser
con todos sus efectos, sino queda en una declaración. Nosotros tenemos el 169 hace años y resulta que no se aplica. ¿Y por qué no se aplica? Y ahí viene nuevamente la crítica respecto al Poder Judicial, porque es en el Poder Judicial donde se aplican los derechos, finalmente. Entonces, si tenemos el 169, que dice que se reconocen las autoridades indígenas, ¿por qué no se reconocen las autoridades tradicionales? Excepto por probablemente Rapa Nui con el Consejo de Ancianos, que tiene un estatuto especial. Entonces, y ahí viene eso que hay una queja, dice, no, es que Chile es unitario. Perdón, pero si tenemos un estatuto especial para Rapa Nui, es porque no somos unitarios. O sea, ya hay un otro tipo de Estado desde antes, ¿no? Lo que pasa es que hay que reconocerlo. Y eso vamos a tener en relación a la transición. Es importante, en ese sentido, que desde los principios de los derechos humanos sea transversal. Por eso lo que decía el profesor Nach respecto a que la Comisión Permanente de Derechos Humanos tiene que ser una, porque tiene que transversalizar a todo el Estado plurinacional esta situación, ¿no? O sea, ese es el principio rector, derechos humanos y género, ¿no? Muy evidente, muy claro. Y eso nos va a ayudar justamente a poder ir bajando todas las normas constitucionales desde los principios. Entonces, ahora, en lo que me atañe a mí respecto al Poder Judicial, hay una pregunta en relación a cómo realizar esta orgánica, esta estructura. La estructura actual es una estructura racista colonial. Es una estructura de opresión. Así fue construida. No estoy diciendo nada que los profesores de historia no conozcan hace muchos años. Esto es así. Entonces, esta estructura hay que borrarla. Y lo que hay que realizar es justamente una nueva estructura. Jueces que ejerzan jurisdicción sin temor al castigo y sin esperanza de premio, que es un clásico, digamos, del derecho, pero efectivamente que sea así, y que esto tenga una separación de lo jurisdiccional y lo administrativo a través de la creación de un Consejo de la Judicatura que, digámoslo, estaba en el programa de la concertación en el gobierno de Elwin, en el año 90. Ahí estaba el Consejo de la Judicatura. La pregunta es ¿por qué no se cambió nunca? Y la respuesta es que un Poder Judicial de estas características sirve al Ejecutivo. Entonces el que llega al gobierno ya no lo quiere cambiar, porque es fácil hablar con la cúspide que ordene para abajo. Entonces ese es un punto importante que tenemos que tener. Entonces en la creación de la estructura hay que separar lo jurisdiccional de lo administrativo. Y en la creación del Consejo de la Judicatura, este Consejo debe ser plural, paritario, debe ser representante de la sociedad civil y de las organizaciones. Porque tampoco, y ojo, que no podemos, uno dice, bueno, pero ¿qué ejemplo tenemos en Chile de este tipo de órganos? Uno puede decir el INH y ahí vemos el desastre. Entonces es un desafío. Los consejos de la judicatura han funcionado en realidad mal, en general. Ahora, nuestra situación es la peor. Nosotros tenemos el peor sistema judicial con Honduras y compartimos con Honduras exactamente el mismo Poder Judicial. Es igual, idéntico. Entonces, peor no vamos a estar. Tenemos que ser capaces de avanzar, ¿no? Entonces, tiene que haber un tribunal plurinacional. O sea, si somos plurinacionales, los tribunales tienen que ser plurinacionales. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros en el Poder Judicial aplicamos unos principios centroeuropeos, así como medios revisados, medios, y eso dice que se acata y no se cumple, como barbarizado, si quieren, con esa expresión romanista, digamos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que esos principios centroeuropeos pertenecían a Europa. Y nosotros aquí tenemos principios. Tenemos el cum emogen, tenemos el summa causa. Acabamos de escuchar una hermosa exposición acerca de los principios indígenas. Y esos son principios jurídicos y tienen que tener la misma validez que los principios centroeuropeos. Porque además, y probablemente para el futuro, esos son los principios que nos van a salvar como especie. Y no los principios centroeuropeos que consideran que la propiedad es desde el espacio hasta el centro de la Tierra. Ese no es los principios que necesitamos. Pero eso es otra discusión. Actualmente lo que necesitamos es incorporar en igualdad de condiciones los principios jurídicos de las naciones originarias. Porque existen y son principios jurídicos. Entonces no hay ninguna razón, excepto la racista,
para no reconocerlos y no aceptarlos y no hacer que sean jurídicamente exigibles. No solo en los territorios donde hay indígenas, sino en todo el territorio plurinacional. Ahora, ese es un desafío enorme, obvio que es un desafío enorme, sin duda que es un desafío enorme. Pero no por desafío nos vamos a quedar sin intentarlo porque es lo que corresponde hacer, ¿no? Y ese es el desafío que ustedes tienen ahora de diseñar esas estructuras, ¿no? Entonces, al menos, Consejo de la Judicatura, separación de funciones, que los jueces juzguen, no que administren. A los jueces no nos enseñaron administración y ahí estamos algunos haciendo tareas de administración. Nosotros tenemos que juzgar hecho y derecho de acuerdo a lo que hay en el caso, no de acuerdo si voy a ganar algo, si decido o no. Si condeno a un mapuche me van a nombrar ministro de la Corte, por ejemplo. Porque eso lo hemos visto. Entonces, tenemos que ser capaces de generar o tienen que ser capaces ustedes de generar esa orgánica y esa estructura nueva, horizontal, porque es un poder judicial para la democracia plurinacional, ¿no? Luego, en relación a la pregunta de los jueces cómplices, ¿qué hacemos? Bueno, la solución argentina fue condenarlo. Acá se han ido a su casa en la impunidad, porque por Dios que teníamos jueces cómplices en los años 90. Todos eran cómplices, excepto, con suerte, los que nombré. Y un par más. Pero, ¿qué hacemos entonces? O sea, ¿y por qué continuamos con esta situación? Se debe, en la transición, encargar la revisión actual de los jueces y juezas, de todos, sobre todo de las altas cortes. Porque no es posible, como ya lo señalé en la exposición, que de todos los recursos para frenar la represión inconvencional e ilegal se hayan rechazado todos. Eso es la misma actuación de la dictadura, con, evidentemente, cambiando las cosas que hay que cambiar, pero es exactamente la misma conducta. ¿Y por qué es la misma conducta? Porque es la misma estructura que sirve a un poder autoritario. El poder judicial debe servir a la democracia plurinacional, no más al autoritarismo, que es lo que nos hemos acostumbrado a tener eso, y pareciera ser que no somos capaces de ver otra cosa. Pero eso no está bien. No está bien que se condene a un recurrente que intenta que no hayan balines que hieran a la gente y le saquen los ojos, que además los condenen en costa por haber intentado parar esa represión, ¿no? Y lo que yo dije es cierto. En la Corte de Valparaíso se aceptó un recurso en contra de los balines y no hubo más mutilados en Valparaíso. Y eso está en la estadística, porque la Corte aceptó señalar que no se ocuparan balines en la represión. Perdón, pero no pasó nada más. O sea, continuó el asunto, continuó la represión, continuó todo, solamente que no hubo balines, y eso que tuvo como consecuencia que no hubo mutilados en Valparaíso, posterior a eso, ¿no? Y no quiero aburrirlos, pero en relación a eso, en esta transición debe exigirse que los que se nombren en la revisión que debe haber, los nuevos nombramientos de aquí en adelante, sobre todo de altas cortes, deben tener un requisito, y que eso es muy coherente con lo que estamos discutiendo, un requisito nuevo que nunca ha existido, y que es que en la vida profesional, en la vida curricular, el postulante haya defendido y promovido los derechos de las personas. Porque si no tenemos la situación evidente que vamos a nombrar personas que no están comprometidos con los derechos de las personas. Y nosotros necesitamos que los jueces y las juezas defiendan y promuevan los derechos fundamentales, ¿no? Me quedan algunas cosas que no contesté en relación al cortito solamente. Hay dos posturas con el negacionismo más o menos claras en la doctrina, pero yo me quedo con esto. El mal absoluto no puede ser aceptado. Y las violaciones a los derechos humanos, las torturas, son el mal absoluto. Y debe haber consecuencia para aquellos que defienden y niegan la existencia de las violaciones a los derechos humanos. De alguna manera, con la mayor amplitud respecto al reconocimiento de la libertad de expresión, y reconozco que soy una víctima en ese sentido, y por eso lo digo, tiene que haber la mayor amplitud,
Pero yo no estoy de acuerdo con la parte más gringa y anglosajona de la decisión de decir que todo es absolutamente protegido, sino que tiene que haber una restricción de parte de aquellas situaciones que niegan el mal absoluto, como la legislación alemana en el caso de los nazis. Y nosotros tenemos situaciones particularmente graves en nuestra vida como país que no podemos aceptar que se continúe esa situación, ¿no? El mal absoluto no es aceptable y debe ser reprimido. En ese sentido, ¿no? Y me parece que creo que por ahí va. Eso era. Muchas gracias. Adolfo, ¿tú querías comentar algo pequeñito? Muy breve. Muchas gracias por venir a la comisión. No tengo el título de mi nombre ahí, pero mi nombre es Adolfo Millabur. Convencional también de los escaños reservados. Más que preguntar, solamente advertir de que tengo coincidencia en lo que significa la plurinacionalidad en cuanto al concepto, cómo se concibe de parte suya. Porque yo tengo la impresión de que cuando se habla de plurinacionalidad se confunde con reconocimiento constitucional. Y hay una gran diferencia de reconocer constitucionalmente a definición de Estado plurinacional. Y yo valoro tremendamente que un juez de la República, que también se ha puesto en polémica, yo no quiero polemizar sobre aquello, pero yo me gustaría que, lo que estamos aquí, yo comparto que sea república, pero que sea plurinacional. Y que sea, como todas las definiciones que podamos incluir, pero el concepto plurinacional como definición de Estado creo que tengo una gran coincidencia y lo quiero expresar aquí públicamente ante usted, porque tiene que ver con la distribución del poder. No es una cosa romántica que muchas veces se mira por el desconocimiento del debate que hay. Y también advertir de que lo que pasa en Ecuador y Bolivia es un avance en cuanto a lo dogmático, en cuanto al preámbulo, incluso en los catálogos de derecho. Pero hay que ponerle atención de que es un avance muy deficitario con respecto a garantizar los derechos de las primeras naciones. En la estructura organizacional del Estado, los pueblos originarios en Ecuador y en Bolivia siguen excluidos. Por lo tanto, la tarea de nosotros y del poder que usted representa, en su cargo, digamos, no lo representa como poder, sino que en su función que tiene, es bueno seguir hablando de esto, porque como también me sujeto muy bien de sus palabras, es que los principios jurídicos de la América Morena, de los pueblos originarios, 14.000, 15.000 años, que han venido construyendo formas de ver la vida, tienen que ponerse en el valor no más siempre anglosajón, no más siempre eurocéntrico, no más siempre de la doctrina romana, sino que de la doctrina de los pueblos originarios. Entonces yo pongo en mucho valor sus palabras en cuanto a la autoridad que usted tiene, en tanto de la historia que significa para Chile en su presencia, y también invito a que sigamos reflexionando de qué manera lo que veamos en Ecuador, lo que veamos en Bolivia, como un avance, pero no como el punto de llegada. Es un punto de referencia. Bolivia es Bolivia, Ecuador es Ecuador, Chile es Chile. Y nuestra idiosincrasia plantea otras cosas, pero la parte orgánica, la plurinacionalidad que tiene que hacerse carne. Y ahí vamos a tocar un punto de difícil discusión. Y ahí yo convoco a todas las fuerzas políticas que están aquí a que vayamos reflejando, porque hace un debate difícil. Porque ceder poder no es fácil y no es gratis. Y aquí tenemos que compartir a distribuir el poder. Y eso no se ha dado nunca, ni siquiera en las clases sociales de Chile. Ese es el debate que vamos a tener y valoro mucho y agradezco sus palabras. Muchas gracias, Adolfo, y despedimos con un aplauso a Daniel Urrutia. Con esto entonces cerramos nuestra jornada del día de hoy y daríamos por finalizada la sesión.
Manu. Sí, bueno, hoy día ya terminando nuestra gran jornada de sesiones que se inició, por menos de nuestra comisión, hoy día de una forma histórica en el CPF, en el Centro Penitenciario Femenino, y que terminamos ya a las 9:30 de la noche. Agradecer a todas y todos el esfuerzo, el compromiso de estar acá presentes y en todas las audiencias escuchando, estudiando. Y Daniel, también pedirte que nos envíes toda tu presentación para poder insumarla dentro de los conceptos y documentos que elaboraremos como comisión. Y dicho lo anterior, habiendo sesionado esta audiencia, con mucho agrado se levanta la sesión. Buenas noches, muchas gracias por estar acá. La foto, sí.